Y arranca este vivo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Me alegra mucho, como siempre, estar haciendo estas charlas, estas columnas. Me gusta hacer estas columnas, disfruto, ¿sí? Elijo hacer las cosas que me gustan, que me divierten, que me hacen sentir bien. Así haya una sola persona, que ahí creo que entró una persona, mira. Después lo ven otras personas, así que está todo bien con esto de la gente. Eh, Generalmente me doy cuenta que la mayoría de las personas que hacen vivo al principio dice, bueno, ahí esperamos que entre la gente, ¿no? Y hay como una preocupación con eso y después el video queda, así que no hay ninguna preocupación. Decía que esta es una de las actividades que más me gusta hacer, que más me gusta compartir con ustedes. Siento generalmente voy decidiendo qué cosas son las que tengo ganas de hacer. Bueno, los jueves generalmente estoy con los trota. Martes y jueves estoy en Puerto Madero con mis queridos trotas, a quien quiero mucho, ¿no? Me gusta mucho mi trabajo de entrenador, digamos, la verdad es que lo hago con muchísimo amor y la gente también, por suerte, siente bueno, que disfrutan lo que resulta de eso, ¿no? Entonces hay como una muy buena energía. Lo mismo pasa en Parque Lezama, que está el panadero, ahí con el histórico trotador urbano, a quien quiero mucho y tengo muchísima confianza y trabaja ahí en Parque Lezama y se ha generado un grupo con una energía espectacular. Realmente los dos grupos, tanto el Lezama como Madero, están muy bien. Y la incorporación, la nueva es Parque Centenario, que en algún momento fue una sede nuestra. Llegamos a tener en total cerca de 12 sedes en algún momento, pero es el que mucho abarca poco aprieta y tenés que tener como un equipo de gente trabajando para que se pueda... Hola Pinita, ¿cómo estás? Silvina, genia total. Y entonces, bueno, llegamos a tener un montón de grupos por ahí, la gente disfrutó mucho de esa época también, pero ya te digo, muy difícil de administrar, me parece como que tener dos, tres grupos está bien, se puede controlar, la gente disfruta bien. La verdad que se genera muy buena energía, y es que justamente tiene que ver con la actividad física. Ahí veo que está Andrea, que hoy hizo un lindo recorrido de actividad física y hizo 8 kilómetros, así que te felicito, André, muy bien, está excelente, bien. Esas son las cosas que a uno le dan placer como profesional, ¿no? El trabajo básicamente de, hola Esther, ¿cómo estás? Mi trabajo como terapeuta incluye también rutinas, el trabajo de entrenamiento físico que le paso a la gente con la que... hola Javier, ¿cómo andás? Yo les paso el entrenamiento para que hagan toda la parte física también, ¿no? Nos dedicamos a la clínica, también hay una cuestión respecto a lo emocional. Y bueno, eso resulta un trabajo para mí muy interesante, de mucho aprendizaje, tanto para el paciente como para mí mismo. Yo me siento muy feliz de poder estar haciendo mi trabajo. Obviamente que quiero seguir en esa línea, seguir conectando con gente, tener más pacientes, me gustaría tener más pacientes. Así que estoy en esa línea, estoy en esa búsqueda. Gracias a todos los que van entrando, ya de a poquito veo que hay 8 en vivo, ya es un montón. 8 personas es un montón. Silvina está invitando gente, como siempre está contagiando su alegría. Así que bueno, gracias Sil. Bueno, la columna de hoy es una columna interesante, según mi mirada, porque en algún momento conecté con el psicoanálisis, ¿no? En la facultad, una de las ramas más profundas y lo que en general se respeta mucho teóricamente es el psicoanálisis. Es distinto ser un psicoanalista de ser un psicólogo, ¿sí? Para ser psicoanalista hay que ser psicólogo, hay que recibirse de psicólogo, ¿sí? Pero
el tipo de trabajo que hace un psicoanalista difiere de un psicólogo clínico tradicional o un psicoterapeuta, si son técnicas distintas. Esto para entender, porque si no parece como que todos los psicólogos son iguales, todos están callados esperando a ver qué va a decir la persona. Es cierto que estamos esperando un discurso para saber qué hay, ¿no? A partir de lo que la persona expresa y cuenta, hay como una situación de aceptación, ¿no? De las cosas que le pasan. Es como que de alguna manera uno lo que quiere ver es qué registra la persona de la vida que tiene, ¿no? Qué cosas, en qué cosas es consciente, ¿no? Si está yendo para el lado que quiere ir, ¿no? Si hay que reencauzarlo, tratar de orientarlo hacia sus objetivos. Así que fíjate esto, ¿no? La meditación que se hace en terapia, la actividad física digamos, lo de la meditación, no todo el mundo, algunos tienen que estar concentrados más en lo que les pasa, entonces hacemos un trabajo con cuencos de meditación. Después, como te decía, trabajamos toda la parte física, la parte de preparación física, vemos el tema de la nutrición, vemos el tema del descanso, son todos esos temas los que trabajo en mi psicoterapia del bienestar, disciplina que adoro y amo profundamente, y está más asociado a lo cognitivo-conductual, sí. ¿Está más asociado a la terapia de aceptación y compromiso? Sí, exactamente. Va para ese lado, ¿sí? En general la psicoterapia que yo hago es básicamente para ese lado. Bueno, sin más, hoy quería contarles algo que tiene que ver con el psicoanálisis. Les decía que las series complementarias, tampoco me voy a poner a hacer teoría, a hacer teaching, pero sí quiero decirles que muchas de las explicaciones, según el psicoanálisis, respecto de la neurosis o la etiología o el nacimiento, ¿no? Para no utilizar palabras demasiado técnicas, el origen, ¿no? De la neurosis está dada por determinadas situaciones, ¿sí? Determinados factores, ¿sí? Entonces hay cuestiones que son congénitas o heredadas, cuestiones que tienen que ver con todas las experiencias infantiles, y después eso produce cierta fijación. Sí, tampoco quiero equivocarme en lo técnico y que algún psicoanalista diga, estás no pifiando en esto, pero lo que se da es que hay experiencias de grande que de alguna manera, al coincidir con esta predisposición que tiene la persona con determinadas cuestiones, termina resultando que se traducen en síntomas, se producen síntomas. Entonces, bueno, hay toda una explicación respecto de las vías de formación de síntomas, pero no es mi intención ponerme teórico con el tema, digamos, porque es difícil algo que es muy técnico bajarlo a palabras muy cotidianas, y ustedes saben que a mí en general me gusta hablar sencillo, me gusta hablar simple, me gusta que la gente pueda entender bien la causa de algunas cuestiones, ¿no? Pero no por las series complementarias, o me atrevo, ¿no? Y pido disculpas a los que son especialistas en psicoanálisis, porque hay una cuestión con los padres. Hay una cuestión con los padres. ¿Por qué muchas veces el terapeuta pregunta por el origen, pregunta si uno fue deseado, si uno... en qué contexto creció, cómo fue la infancia, qué cosas pasaron, ¿no? Esas cosas se preguntan porque hay un montón de cosas que determinan el adulto que sos, ¿sí? Un montón de cosas que fuiste con el tiempo incorporando, ¿sí? Fuiste como abrazándote, identificándote con un montón de situaciones, un collage de identificaciones, tanto de padres como de tíos, como de familiares. Padres, los que ocuparon la función. Pero vos sabés que me reía porque me parece que es interesante hablar de padres, de hablar de las situaciones de padres e hijos. Porque en muchos casos aparecen cuestiones que están relacionadas directamente, no sé si en todo, mira lo que te digo, me animaría a decir que en un muy alto porcentaje hay cuestiones. Hay gente que por ella tiene trabajado todo eso, que ya hizo terapia o psicoanálisis y encontró como pudo poner en palabras un montón de cuestiones, trabajar un montón de cuestiones. Entonces vos ya ves que esa persona ya está
para trabajar bien qué pasa con su presente, tratar de apuntarlo para un futuro, ¿no? Es como que es importante esto de tratar de revisar si la persona está más o menos posicionada o no respecto de su pasado, ¿no? Y ver qué le pasa. Hay pacientes que por ahí tienen sensaciones muy feas en el presente, ataques de pánico, situaciones que se dan, que tienen que ver, si bien ocurre en el presente, tienen que ver con poner en palabras cuestiones no resueltas que generan ansiedad. Entonces hay todo un trabajo ahí de investigación y demás. Pero una de las ramas, una de las cosas, porque hay 1000 cosas de las que uno va conversando en todas las sesiones con el paciente, que uno se ocupa de ver de alguna manera cómo fueron esas relaciones, cómo fue el tono de relación con los padres, cómo era la cuestión comunicacional, ¿sí? De qué manera se comunicaban con los padres, qué tipo de relación se generó entre los padres. Yo a veces digo, yo a mi hija, por ejemplo, la quiero más allá del rol, o sea, más allá de que ella es mi hija, yo la quiero como persona, me gusta su persona, me parece que es una linda persona, me conecta con algo lindo, ¿no? Mi hija, ¿no? Pero no es porque solo por eso, sino porque entiendo que a veces va más allá del rol, la conexión que uno tiene con un hijo. Y entonces esto, un collage. Lo que quiero mostrarte son algunas cosas que estuve leyendo sobre esto, tratando de investigar algunas cuestiones adicionales. Yo cada vez que quiero hacer una columna, lo que me propongo a mí mismo es sentarme en la computadora o agarrar algún libro que ya leí y volver a releerlo como si nunca lo hubiera leído, ¿no? Esta sensación placentera está, que es abrir la cabeza y decir, bueno, a ver qué pasa, vamos a ver qué siento con respecto a esto. Y entonces lo primero que me acuerdo de los padres, tengo algunas cosas anotadas. Imagínate que no me acuerdo absolutamente de todas las frases, pero a mí hay algo que siempre me gustó, que son las frases quemadoras, ¿sí? En algún momento yo había hablado de las frases motivacionales y cómo a veces se dicen distintas cosas que se repiten, ¿no? Y que las personas las siguen repitiendo, ¿no? Por ejemplo, mira esta. Una de las frases, lo que te voy a nombrar ahora son frases quemadoras de los padres con los hijos durante varias generaciones, ¿sí? Así que si les interesa el tema, si les parece que está bueno el tema, compartan este video que están viendo ahora, así hay más gente que por ahí está interesada y a mí me ayudás un montón porque me ayudás a difundir un poco mi trabajo, que es tratar de seguir un poco qué pasa con los padres, ¿sí? Qué pasa, cómo es esa relación con los padres, que no siempre es llana. Yo tenía una paciente que me decía, yo pensé que alguna vez mi vida iba a poder ser un poco más lisa, ¿no? Cuando me dijo lisa me dio una sensación muy, muy interesante, ¿no? Que alguien te diga algo liso, como que la vida puede transcurrir en algo liso, como si tendría que ser un poco más fácil, ¿no? Un poco más, no con tanto trabajo, ¿no? Conseguir el bienestar no debería costarme tanto, me quería decir la paciente, ¿no? Y sí, y cuesta. Pero mirá esto, no me quiero escapar, mirá. Frases, porque yo lo digo. La primera es esa frase, porque yo lo digo, es bien clásica, es las cosas, pero ¿por qué? Le preguntaba, y los padres respondían, porque yo lo digo, porque soy tu padre y si yo lo digo es eso, pero no, ¿sí? Hoy por hoy hay que pensarlo en términos de, vamos a conversarlo, vamos a charlar, dale, es un diálogo, tiene que ser un diálogo, no como amigos, sino asimétricos, pero por lo menos una conversación respecto a los temas, que tanto uno pueda expresarse como tu hijo también, ¿sabes? Porque yo lo digo no va. Había notado por acá en el resumen, no te enojes, mira esto, no te enojes, no tengas miedo, no es para tanto, y no llores, ¿sí? No llores. Todos no es de emociones que hay que reprimir, ¿sí? Cosas que vos le estás diciendo a tu hijo o a tu hija, no es para tanto. Digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pensás que no es para tanto? Por ahí sí es para tanto, por ahí sí se siente de una determinada manera. Y entonces empezás a darte cuenta que, algo que leí en un libro muy interesante que se llama En el limbo de Stanislav Bagratx, que lo pueden comprar y es un libro
de neurociencias, pero es un libro que él tiene una bajada, él tiene una capacidad para bajar algunas cosas muy técnicas. No sé, realmente es un mago en ese sentido, Backlash. Lo que hace es explicar una situación muy interesante, que es la de cómo los padres interpretan emocionalmente las cosas que le pasan al chico, ¿sí? Imagínate esto, el bebé, por ejemplo, no puede hablar, sino que solamente se expresa a través del llanto, y lo que hace es decirle al mundo que hay alguna incomodidad. Pero la madre lo que hace de alguna manera es reconocer el llanto, tratar de interpretar qué es lo que está queriendo decir ese bebé con ese llanto, ¿sí? Y entonces dice, debe tener hambre, o hay que cambiarle el pañal, o debe tener gases, ¿no? Son 4 o 5 cosas, ponele, que ya interpreta la madre que es lo que le debería estar pasando al chico, ¿no? Ponele, pica la espalda, está incómodo, ¿sí? Andás a ver realmente cuál es el motivo, pero empieza ahí un juego que es fascinante, ¿sí? Que es de lo no dicho, lo que a veces no se termina de decir, cierto desacuerdo que empieza a haber, cierta diferencia que empieza a haber entre lo que el chico espera que le pase y lo que efectivamente pasa, ¿sí? ¿Lo viste que siempre hay una situación donde el chico o el hijo le factura a los padres algo que se olvidaron, ¿no? Como que siempre hay alguna cosa, alguna cuota sin pagar, ¿viste? Ya a mí me pasó hace poco, mi hija me dijo, porque vos no venís a mis actos, ¿viste? Una cosa que a veces es complicada por temas de horarios laborales y demás. Entonces es como que increíblemente los chicos en algún momento te reclaman alguna falta. Bueno, eso es un interjuego muy interesante, porque a mayor cantidad de falta, el efecto es distinto en la adultez, ¿sí? Y eso tampoco es definitivo, porque a veces hay bastante falta, faltó mucho la función paterna, pero la persona se fue como acomodando, no tuvo demasiado problema para acomodarse. Otras veces falta menos, ¿sí? Y hay más problemas. Entonces, en el ser humano todo es absolutamente relativo, o sea, nada es absoluto, sino que todo el tiempo es posibilidad, ¿no? El ser humano es potencia, es distintas posibilidades. Pero pará, mirá que siguen las frases. Esto no es un hotel, esa me dio mucha risa, la quise agregar porque está buena. Esto no es un hotel, o la otra es, vos te crees que tenés sirvienta, hay como varias frases. Después la otra es, me lo vas a agradecer cuando seas grande, por ejemplo. Esa es otra frase que es bastante repetitiva. Cuando vos vas, yo ya voy y vengo 3 veces. Esa es otra frase que dicen mucho, que decían y que dicen a veces. Esta está buena. Cuando vivas en tu casa, hacé lo que quieras. Mientras vivas acá, vas a tener que seguir mis reglas, ¿sí? Esas son todas las frases donde hay distintos tipos parentales, estilos parentales se llama eso, ¿sí? No te enojes, no tengas miedo, no es para tanto, no llores, ya lo hablamos recién. Mensajes contradictorios, ¿no? Me encanta esto. Preguntale a tu padre, ¿sí? Preguntale a tu padre. O lo que diga tu madre, ¿sí? Lo que diga tu madre también es otra, ¿no? Como que el padre se saca el peso y le traslada todo a la madre, o la madre dice, no, la ley es tu padre, si tu padre dice... Bueno, eso es bastante interesante. Lo otro interesante es también analizar cómo funciona la sobreprotección, ¿sí? Imagínate, sobreproteger a tu hijo significaría o generaría que el chico después todo el tiempo va a estar como acostumbrado a esa situación de que siempre hay alguien asistiéndolo, ¿sí? Hay una situación social, lo de la pandemia, por ejemplo, claro, los chicos se emocionan viéndonos en los actos, claro, exactamente, eso es algo, por eso digo, hay que escuchar, es importante, es importante. Claro, la regla de la pava, ¿no? Por eso, uno crece con esas cuestiones. La sobreprotección, decía, es lo que provoca que los chicos después necesiten siempre, se vuelven padres dependientes, y cuando los padres no están, no responden,
la sensación es de frustración, es de incomodidad, de pasarla mal, y después lo viven así de adultos también. Hay como una situación de dependencia bastante importante con lo externo, ¿sí? Entonces es muy importante entender que todo lo que pasa en la niñez y durante la adolescencia también, esas cuestiones determinan todo lo que pasa durante esa etapa, más lo congénito y lo heredado, como decía en las series complementarias, generan cierta predisposición a que la persona se sienta estimulada a partir de determinadas cosas. ¿No te pasa que a veces hay gente que influye en cosas y otros que ni siquiera les importa? Digo, por eso hay como una interpretación de la realidad que está dada por toda una vivencia, por un montón de cuestiones que siento, de cosas que he vivido, por mi historia, y entonces me predisponen a un contexto que todo el tiempo está afectando a la persona, y la persona tiene como que elegir y decidir qué cosas quiere o no de eso, ¿no? Cómo quiere vivir su vida de una u otra manera, ¿no? Me interesa un tema, contarles un tema, que es el de los estilos parentales. A ver si lo encuentro, si tengo la suerte de encontrarlo. El principal problema que hay en la cuestión de la crianza es, además de esto que les decía, que a veces falta esta comunicación o el tono de relación no es demasiado buena. Por ejemplo, hoy hablaba con un corredor del equipo que sus hijos son introvertidos, ¿sí? Sus hijos son para adentro. Y entonces yo lo que hace años sugiero, que lo escuché de distintas ramas técnicas psicoterapéuticas, es por ejemplo preguntarle a los hijos o preguntarle a esa persona con la cual te relacionás todos los días, cuáles son las 3 mejores cosas que le pasaron en el día, por ejemplo, ¿no? Si tenés hijos adolescentes, que en general vos le vas a preguntar ¿cómo te fue hoy? ¿No? Es decir, ¿cómo te fue hoy? La respuesta va a ser bien, ¿sí? La respuesta generalmente va a ser bien. Puede pasar, ojalá, si fue mal, que te digan qué fue mal, ¿no? Para empezar a conocerlo. Se trata un poco de eso, ¿no? De conocer a la persona, cuáles fueron las 3 mejores cosas que te pasaron en el día, o el viernes, las 3 mejores cosas de la semana, o en realidad es un ejercicio diario. Yo creo que deberían todo el tiempo, por más que los chicos te digan, basta con eso, bueno, uno insistir, porque la verdad que insistir con eso hace que uno pueda tener un diálogo y pueda entender un poco mejor qué cosas le pasan, sobre todo los adolescentes que tienen un montón de cambios. Entonces, es importante esto del padre democrático, que es uno de los estilos. Pero la cuestión está entre ser demasiado permisivo o ser demasiado exigente, ¿sí? Va como mutando de una situación a otra. Tenés el negligente que ni siquiera se ocupa de los hijos, no los registra, está como muy metido en sus temas. Me pasa, uno de mis pacientes, por ejemplo, tiene una relación muy disfuncional con los padres, Él está muy apegado a la situación familiar, con casi 30 años sigue viviendo en la casa de los padres separándose después de muchísimos años, de estar en discusiones, en situaciones así que a veces se sostienen, y la sensación que mi paciente tiene es de falta de apoyo, de falta de acompañamiento de parte de los padres. Pero claro, imagínate, si ellos se están separando e individualmente están tratando de ver cómo resuelven sus conflictos, eso les quita energía, les quita ganas de ocuparse de otras cosas que tienen que ocuparse. Entonces, bueno, esto es lo que te digo, ¿no? Hablar de padres y hablar de hijos, ¿no? De cosas que pasan en la educación. Se puede ser o democrático, donde uno tiene la posibilidad de conversar con sus hijos y tratar de ver de qué manera el chico expresa sus emociones, ¿sí? Porque todo apunta a algo bastante increíble, que es el tema de una persona con buena autoestima, ¿sí? Alguien que se lleva bien consigo mismo, que es genuino, que es agradecido, que es empático, ¿sí? Fíjate que en general yo siempre voy para ese lado, voy para el lado de cuáles son las cosas que generan
que alguien esté en bienestar. Y estar en bienestar significa, como te decía recién, ser una persona con buena autoestima, autoafirmado, con una sensación de seguridad de qué cosas quiere, para dónde va, qué tiene ganas de hacer, cómo vibra, ¿no? En qué cosas vibra, cuáles son las cosas que lo motivan, ¿no? Contrario a eso, personas, por ejemplo, hijos que nacen en casas de padres muy depresivos o negativos. Imagínate eso, creces en ese contexto, crees que el contexto es ese, que la vida es eso, naturalizás la depresión o la negatividad. Y entonces creces como un adulto quejoso, ¿sí? Como una persona que ve todo negativo, como una espiral de pensamientos negativos que empiezan a sumarse unos con otros. Pero eso es porque estuviste durante años escuchando esto que te digo. No llores, bueno, no hagas drama, no te expreses. Leí algo que me pareció interesante, es la tolerancia que tuvieron los padres para bancarse tu incomodidad. ¿No? Por ahí a veces los padres dicen no llores porque no quieren bancarse que el chico quiera expresarse que está mal por algo. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de ver, que toda esa interacción que se produce genera un montón de desórdenes en la actualidad. ¿Sí? Me parece, gracias Claudita, me encanta que estés presente en las columnas. Me parece que es interesante esto de tomarse en serio una terapia donde uno pueda trabajar distintos temas que fue repitiendo, que fue haciendo hábito, ¿sí? En esto que siempre digo, el darse cuenta, me parece que radica el secreto, empezar a identificar cuáles son las cosas que dentro, en mi vida que no me gustan tanto, ¿sí? Que me parece que debería modificar, hacer como una aceptación. Vieron, ahora desde hace un tiempo se habla bastante de la terapia de aceptación y compromiso. Es algo muy interesante que puedes buscar y hay un montón de videos con respecto a eso. La aceptación es lo contrario de negar. Suponete que yo soy una persona desordenada, ¿no? Y quiero mejorarlo eso, quiero cambiarlo, ¿sí? Me parece que hay algo interesante que tenés que ver, que es esto. Uno sabe que es desordenado y que debería cambiarlo, pero no hace acciones a favor de modificarlo. Alguno va a preguntar, pero ¿y por qué funciona así? Funciona porque en general estamos comprometidos todo el tiempo con repetir cosas habituales, situaciones que tomamos, que tomamos de nuestros padres, que tomamos de quien nos identificamos, porque a veces no son los padres, sino que son quienes ocuparon la función paterna. Pero fíjate esto, todo eso que vos vas incorporando como mandato se transforma en una creencia firme. La persona termina creyendo que la vida es eso exactamente. Y hay un montón de cosas para cuestionar, ¿sí? Hay un montón de cosas para abrir la cabeza. Es interesante ser flexible, decir, a ver, para esto me sirve para algo, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué sentido tiene para mí? ¿No? ¿Cuál es el aporte que me trae tal cosa? Y ninguno. Entonces, ¿para qué pienso en esto si no me trae ningún aporte? ¿Sí? Eso es lo que me parece que es interesante de revisar. Cosas que hemos heredado, que tenemos que identificar. Fíjate todas las frases que te leía, ¿no? Respecto de cómo los padres se ponían en un lugar de autoridad y te decían en su momento porque yo lo digo, ¿no? Pero explícame, ¿por qué no me dejás ir a tal lado? No, porque yo, viste, una cosa sin explicación, media misteriosa. Bueno, esa época era una época así, se vivía de esa manera. Ahora cambiamos. ¿Y cómo cambiamos? Va a decir, ¿cómo te decía? Preguntándole a tu hijo qué hiciste hoy, preguntándole las 3 mejores cosas que te pasaron en el día, preguntando, hablando, comentando. Entonces, de alguna manera tu hijo se siente confiado, ¿no? Algo que leía es, por ejemplo, el padre dice una cosa y la madre dice otra, ¿no? La incongruencia. El padre mintiendo, ¿no? Adelante de los hijos miente, entonces muestra. A veces Humberto Eco decía algo así como, decía lo que aprenden los chicos cuando uno no está intentando enseñarles, ¿no? Eso está buenísimo, porque es todo el tiempo, es 24/7, ¿sí? 24/7, es todo el tiempo
los padres se muestran de una determinada manera y eso uno lo captura, uno se lo guarda, lo asimila y entonces piensa que la vida es eso, se acostumbra a eso y piensa que la vida es eso. Y la realidad es que uno tiene la oportunidad de empezar a correrse de todos esos lugares que no te aportan, que no te sirven. Hoy hablaba con una paciente justo que me decía, mi madre me trasladó que la maternidad era lo mejor que me podía pasar, que estar embarazada era lo mejor que me podía pasar, ¿sí? Y la verdad es que no fue así. La pasé muy mal, tuve un embarazo horrible, el parto que tuve también fue horrible, la pasé mal, angustiada. Entonces, fíjate lo que son las experiencias, ¿no? Para la madre era el mejor momento, era el momento sublime, ¿no? El momento, ¿no? Y después, en la práctica, lo complicado de eso es que uno después se siente frustrado, porque dice, pero pará, ¿por qué a mí no me pasó eso que me dijo mi madre? ¿Por qué a mí no me pasó que era el mejor momento? Yo, fíjate, tuve un embarazo en reposo todo el tiempo porque si no los perdía. Los nenes nacieron 7 mesinos, los vi en una incubadora. Yo, la verdad que viví completamente, bueno, eso es un ejemplo interesante que te lo da la clínica, ¿no? A nosotros los terapeutas, para poder aprender cada vez más de esto que vuelvo a repetirte, que es salirse, tratar de darse cuenta y salirse de la repetición. Salirse de repetir cosas. ¿Y cómo hago? Me va a decir alguien. Si yo ya heredé todo eso, creo que la vida es eso. Es todo el tiempo replantearse, tratar de replantearse, tratar de verse, de conectarse con uno mismo, no estar perdido hacia afuera, sino meterse para adentro, meditar, relajarse, hacer actividad física, para estar en eje, ¿sí? Esa es la idea, hacer una psicoterapia del bienestar. Así se llama el trabajo que hago. Me encantaría que compartas este video, espero que te haya gustado lo que hablamos hoy. Hablamos de padres y de hijos, de relaciones y de situaciones del pasado. Ese fue el tema de hoy, así que si lo querés ver después, o si no, lo podés escuchar en Spotify, porque yo lo subo siempre a Spotify, o a YouTube también, si lo querés volver a ver. Necesito que lo compartas, que me des una mano y que lo compartas, que pongas compartir para que más gente lo vea y así se hace más conocida mi columna, ¿sí? Muchísimas gracias como siempre por los buenos comentarios. Siempre busqué la manera de poner las luces como para que no me dé directo en los anteojos y poder leer lo que pasaba, quiénes están y las cosas que me dicen. Así que les agradezco como siempre muchísimo por la buena onda. Y la semana que viene seguramente vamos a estar viendo algo que me vuelve loco, que es, mira, un montón de corazones, muy bien. Algo que me encanta, que son las afirmaciones positivas, que es cómo cambia el tema, va a ser cómo cambia el cerebro hacer todo el tiempo afirmaciones positivas. Creo que ya hice en Instagram una columna de esas, pero leí otras cosas más que me parecen interesantes para compartir. Así que la semana que viene nos vemos con esa columna. Un beso grande para todos y gracias.